sus adminículos, entonces la propiedad surgió por vez primera. Pero cuando hicieron una transmisión de esa propiedad, tomaron las vasijas y las cambiaron por una hacha o por frutas o por pieles, quienes las adquirieron en un segundo lugar, las adquirieron a través de un modo derivativo. Entonces el modo originario es el que hace surgir la propiedad por vez primera y el modo derivativo el que transmite la propiedad existente. Nosotros señalamos que dentro de los modos originarios está lógica y obviamente la actividad creadora del hombre, como el ejemplo que les traje a cuenta, la ocupación que ya la estudiamos, incluso ya fue motivo del primer examen. Vamos a estudiar ahora la accesión y luego la usucapión. Entonces, vamos a entrar en materia de inmediato, ¿verdad? A efecto de que no ocurra otro percance lumínico como el que les señalé. Y les voy a presentar seguidamente el temario, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ya, licenciado. Muy bien. Entonces, les decía hace unos minutos que vamos a continuar con el tema de los modos originarios. Y el día de hoy vamos a hablar de la accesión. En el numeral 1 existe una definición de lo que debemos entender por accesión. Es una definición tomada de un profesor español muy ilustre y conocido, que es Clemente de Diego. Entonces, don Clemente de Diego en su obra define lo que es la accesión de la siguiente manera. Él dice que la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpora. Es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore. Es decir, en la definición hay dos aspectos. El que es dueño de un bien es dueño de lo que este bien produce. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es que también es dueño de lo que se incorpore a ese bien. Las definiciones regularmente son alambicadas y hay que leerlas un par de veces para entenderlas. Por eso es mejor formular un ejemplo, que es el que les voy a presentar seguidamente. Yo tengo un terreno. En el terreno hay varios árboles de manzano y de aguacate y tengo unos platanales, ¿verdad? Entonces, los manzanos dan manzanas, los aguacatales dan aguacates. Yo soy el propietario del terreno y de los árboles. ¿De quién son los frutos que producen esos árboles? ¿De quién son las manzanas? ¿Y de quién son los aguacates? Pues son míos, porque yo soy el propietario del suelo y de los árboles. ¿Y por qué me pertenecen los manzanos, las manzanas, y por qué me pertenecen los aguacates? Por accesión. Porque la accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que produce. Entonces, esos árboles produjeron frutos. Y como yo soy el dueño del suelo y de los árboles, los frutos me pertenecen por accesión. Otro ejemplo de ello es que yo tengo unas vaquitas, ¿verdad? Tengo unas vacas. Y las vacas tienen terneritos. Entonces, ¿de quién son los terneros? Son míos, porque la vaca es mía. Entonces, eso es la accesión. La accesión es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que este bien produce o sobre lo que a ella se incorpore. Este es el segundo supuesto que les ejemplifico en este momento. Imagínense que hay una persona que tiene un terreno que linda con el mar y tiene su lancha, tiene su barca, ¿no? Y construye un embarcadero y para el efecto siembra unos pilotes, ¿verdad? Ahí dentro del agua y le pone piso y ahí ata su lancha, ¿verdad? Pero a los pilotes, a los postes que soportan el embarcadero, se adhieren las almejas, las conchas, ¿verdad? Entonces, ¿de quién son esas conchas que se pegaron a los pilotes? Pues son del señor que es dueño del terreno y dueño del embarcadero. Eso es la accesión.
La accesión es el derecho que tiene el propietario sobre lo que un bien de su propiedad produce o sobre lo que a él se adhiere. Entonces, es dueño de lo que el bien produce o lo que se adhiere al bien. Eso es la accesión. Espero que esté claro esto. Bueno, les pregunto otra vez. Licenciado, gracias. Sí, licenciado, está claro. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que hay dos clasificaciones de la accesión. Esta primera que divide la accesión en dos grandes sectores. Está en el 2.1, la accesión discreta. En el 2.2, la accesión continua. Esta es una clasificación que está en congruencia con lo que acabamos de explicar hace unos minutos. La accesión discreta es la que se refiere a los frutos. El propietario es dueño de los frutos que generan los bienes de su propiedad, lo que yo les acabo de decir. Por ejemplo, si yo tengo en un terreno un sembradío de naranjas, los árboles son míos, el suelo es mío, entonces los frutos me pertenecen, ¿verdad? Las naranjas son mías, los aguacates son míos. Dentro de la accesión discreta, que se refiere a los frutos del bien, que corresponden al propietario, se presenta una clasificación de los frutos. Hay 3 tipos de frutos. Hay frutos naturales, como los frutos de los árboles o las crías de los animales que yo les acabo de ejemplificar. Los aguacates, las manzanas, las naranjas, es un fruto natural. O los terneritos con relación a la vaca, que es de mi propiedad. Las crías de los animales también son frutos naturales, pero hay frutos industriales. Por ejemplo, cuando yo aplico la industria, los mecanismos científicos industriales para producir bienes, esos son frutos industriales. Pues yo tengo una zapatería y compro máquinas, ¿verdad? Para producir calzado, ¿verdad? Que no es tan artesanal, así hecho a mano, sino que pues hay máquinas que lo producen. Entonces, los frutos que se producen a través de la industria, esos son los frutos industriales, ¿verdad? Yo hablé de la zapatería que tiene máquinas y buena parte se elabora a mano, pero las costuras o algunos otros elementos son producidos mediante la intervención de la tecnología. Esos son los frutos industriales. Y los frutos civiles son aquellos que se producen por una relación civil como un contrato. Yo soy propietario de una casa que la doy en arrendamiento. Me pagan una renta. Ese es un fruto civil. La renta que yo devengo como consecuencia de constituir un vínculo de arrendamiento. Entonces, hay frutos naturales que son los que se suscitan a través de mecanismos, de situaciones espontáneas, como el advenimiento de los frutos de los árboles o las crías de los animales. Los industriales, que son producidos gracias a la aplicación de la tecnología en el mecanismo de la producción. Yo les hablé de zapatos, pero también el cultivo, ¿verdad? Ahora es susceptible la actividad agropecuaria, no solo la agrícola, de aplicarle máquinas. Entonces, el resultado de las mismas es un fruto industrial. Y los frutos civiles son los que se producen como consecuencia de una relación jurídica, como la renta que se paga por el arrendamiento de un inmueble. Y la accesión continua es la que hablamos, ¿verdad? Que es la adquisición de un bien porque se adhiere al mismo. El caso de las almejas, que les dije yo que se pegan a un pilote, ¿verdad? Lo que les he dicho entonces es que la accesión es el derecho que compete al dueño de un bien sobre lo que ese bien produce o sobre lo que a él se incorpore. Una primera clasificación de la accesión es la que lo divide, la divide en accesión discreta y en accesión continua. La accesión discreta es la que se refiere a los frutos del bien, ¿verdad? Y la accesión continua se refiere a la adherencia, como en el caso de las almejas, que se pegan a un bien
ajena de una persona, ¿verdad? Entonces, aquí les hablé de las clases de frutos naturales, son los devinientes de los procesos naturales, ¿verdad? Los aguacates, las manzanas, las naranjas, son frutos naturales, o el ternerito del que les hablé. Los frutos industriales son aquellos que surgen de la actividad tecnológica aplicada a la producción. Y los frutos civiles son productos de un contrato, de una relación jurídica, como el pago de la renta por el arrendamiento de un bien. Yo alquilo una casa que es de mi propiedad, la doy en arrendamiento y me pagan una renta. Y la accesión continua, repito, que es la incorporación de un bien a un bien de mi pertenencia. Yo tengo mi embarcadero y a los pilotes se adscriben, se pegan, se adhieren las almejas, entonces son mías. Pero hay otra clasificación, que es la clasificación que a nosotros de alguna manera nos tiene mayor importancia, porque es la clasificación que reconoce nuestro código. Nuestro código reconoce 3 clases de accesión. La accesión de inmueble a inmueble, que ocurre cuando un bien inmueble se adhiere a otro bien inmueble, ¿verdad? Cuando un terreno o parte de un terreno se adhiere o se adscribe a otro bien inmueble. Ese es el primer tipo de accesión. Dentro de la accesión de inmueble a inmueble hay varias figuras. Está la avulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Pero también hay otro grupo de accesión, que es la accesión de mueble a inmueble, que es cuando un bien mueble se adhiere a otro bien, pero a otro bien que es inmueble. Y el tercer grupo es cuando se produce la accesión de mueble a mueble. Repito, aparte de la clasificación que vimos hace unos minutos de la accesión en discreta y continua, hay otro tipo de accesión, que es la accesión que se divide en estos 3 grupos. Accesión de inmueble a inmueble, cuando un inmueble o parte de un inmueble se agrega a otro inmueble, cuando un terreno se agrega a otro terreno. La accesión de mueble a inmueble, cuando un bien mueble se adhiere a un inmueble. Y finalmente la accesión de mueble a mueble, que ocurre cuando un bien mueble se une a otro bien mueble. Así es que vamos a ver el primer grupo, la accesión de inmueble a inmueble. Fíjense que la accesión de inmueble a inmueble, les decía yo que presenta la concurrencia de 4 figuras. La primera es la avulsión, que está regulada en el artículo 676, que le pido a alguno de ustedes que me haga el favor de leerlo. Lo leo, licenciado. Si fuera tan fino, se lo agradecería. Artículo 676. Avulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno, a que se hubiere agregado la porción arrancada. Muchísimas gracias, soy muy amable. ¿Quién fue el que me hizo el favor de leer? Flavio. ¿Quién? Flavio. Flavio, muchas gracias por su intervención. Bueno, fíjense que la lectura del artículo pues resulta un poco abstrusa y tenemos que referirnos explicativamente a ello. Imagínense ustedes que en un momento dado, ante un invierno tan difícil como el que estamos viviendo, ¿verdad? Le cae una enorme cantidad de lluvia y un río se crece y tiene una corriente
realmente severa, ¿verdad? Entonces, ese torrente tan impresionante, tan fuerte, tan severo, arranca de la finca A una parte, varias manzanas de terreno, y las transporta por el agua y las adhiere a una finca vecina, que es la finca B. Entonces, ¿qué pasa con esa fracción de terreno? Es enorme, ¿verdad? Es una fracción de varias manzanas que se adhirió de la finca A a la finca B porque las arrancó el río. Entonces, ¿a quién pertenece la fracción de terreno segregada, la fracción de terreno arrancada? Entonces dice el código que pertenece a su propietario, pero si no la reclama en 6 meses, entonces la pierde en favor del dueño de la finca a la que se adhirió el terreno. Entonces adviertan lo que es la abulsión. Leámoslo nuevamente, dice 676, abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Entonces, la característica de la abulsión es que es un suceso violento propiciado por la naturaleza, la corriente de un río en crecida, ¿verdad? Así como ha ocurrido ahora aquí en nuestro país a consecuencia de las lluvias tan continuas. Entonces arranca de un sector, de una finca, una enorme cantidad de terreno y la transporta a una finca vecina. Entonces, ¿quién es el dueño de esa sección separada? Pues será el dueño de la finca que sufrió este efecto, pero tiene un lapso para reclamarlo, que es el de 6 meses. Si no lo reclama en 6 meses, lo pierde. Esa es la abulsión. Flavio, hágame un favor, léame el 679, que es el aluvión, por favor. De acuerdo, licenciado. Artículo 679 o 679. Aluvión pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos. El acrecentamiento que reciban paulatinamente por acción o sedimentación de las aguas. Sedimentación de las aguas, sí, muchas gracias. Adviertan la diferencia entre estos dos fenómenos. La abulsión es un fenómeno violento propiciado por las fuerzas de la naturaleza, y la violencia consiste en que un río se crece desmesuradamente y arranca de una parte un sector de una finca y la traslada a otra finca. Entonces la pregunta, dije yo, ¿a quién pertenece esa fracción arrancada? Pues pertenece al dueño original, pero si no la reclama en 6 meses, la pierde y la adquiere el dueño del terreno al que se adhirió, se pegó, se adscribió esa parte del inmueble afectado. Pero ahora estamos hablando del aluvión. El aluvión no es un fenómeno violento, sino aquí dice, como nos lo leía Flavio, que es un fenómeno paulatino, un fenómeno que se realiza sin que haya violencia natural, sino que se produce por la sedimentación de las aguas. Las aguas de un arroyo, de un río, de un lago, arrastran material, arrastran minerales y los van adhiriendo a las orillas de los terrenos que colindan con ellos y los van ampliando. Pues a mí en algún momento dado me pareció hasta poco creíble eso, ¿verdad? Porque pues no se advierte ese crecimiento, pero luego de algunos ejemplos de lo acontecido en algunos otros lugares, ¿verdad? Como América del Sur, ¿verdad? En donde se ponía el ejemplo del lago Titicaca, que algunos inmuebles han crecido desmesuradamente, no solo porque el lago ha ido bajando su nivel, sino porque arrastra un río que desemboca en el lago enorme cantidad de material que se sedimenta y
llega a las orillas y las hace crecer, ¿verdad? No desmesuradamente, pero sí crecen. Estamos hablando de décadas, ¿verdad? Luego está la mutación de cauce. Licenciado, bueno, perdone. Sí, por favor. Sí, perdone que lo interrumpa. Es que yo No. estaba viendo aquí el código y habla, no sé si tiene relación, ¿verdad?, con lo que usted está mencionando o explicando, con el tema de la abulsión, porque en el artículo 673 habla de los ríos, de los cauces de los ríos, y el 674 del nuevo cruce de los ríos, y habla más o menos de lo que usted explica, ¿verdad?, que por el cambio de su cauce, la porción de tierra pues se le ampliará a uno y al otro se le acortará. Pero en efecto, eso es lo que vamos a hablar, pero la mutación de cauce es un fenómeno distinto de la abulsión, porque la abulsión es, repito, un fenómeno violento, ¿verdad?, que se propicia porque el río arranca a la parte de una finca, de la finca A, y la lleva a la finca B. En cambio, la mutación de cauce, a la que usted hace alusión, está regulada prácticamente en el artículo 674, no, en el 673. Ajá. Ahí el río se seca, no se crece. Entonces, por ejemplo, si en una propiedad de en una finca de mi pertenencia, el río que lo atravesaba se seca, ¿de quién es el cauce seco? Aquí estamos hablando de cauce seco, no de un cauce crecido. Es la mutación de cauce. Si el cauce se seca, me pertenece a mí. Pero sí, como dice este artículo, el río separaba dos fincas, la finca A y la finca B, y el río se seca. ¿De quién es el cauce? El 50% será para una finca y el otro 50% será para otra finca. Lo leo. Dice, cauces de los ríos, el 673. Dice, los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Entonces, repito, la diferencia entre la abulsión es que el cauce no varía, el cauce no se seca, sino que se crece desmesuradamente y arranca parte de una finca y la lleva hacia la otra. En el caso de la aluvión, la finca crece por un proceso de sedimentación paulatino. Por ejemplo, si yo les preguntara en el examen, como de seguro les voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre la abulsión y la aluvión? Ustedes tendrán que señalar que la abulsión es un proceso violento, natural, ¿verdad? Y el aluvión es un proceso paulatino, ¿verdad?, que se produce a lo largo de los años por aumento del área de un terreno que está próximo a un río y que a través de la sedimentación va creciendo. Ahora, la mutación de cauce es cuando el cauce varía, cambia el curso del río y se seca la parte que pasaba por mi finca. Entonces el cauce me pertenece a mí. Ahora, si pertenece si separaba dos fincas, entonces el cauce pertenece el 50% a una de las fincas y el otro 50% a la otra. ¿Está bien, Flavio? ¿Sí? Así es. Soy Fernando. Gracias, licenciado. Fernando. Flavio, perdón. No te da pena. No te da Por la pena. confusión hoy. No, no hay problema. Le pido mil disculpas, es que le había hecho, yo creo que fue hasta en la otra sección. Gracias, Fernando. De nada, gracias a usted también. ¿Perdón? José Rosales tiene levantada la mano. José tiene la palabra. Sí, buenas noches, licenciado. Con más que todo una duda. Ahora que los linderos de los terrenos están marcados geográficamente por GPS y todo eso, ¿cómo se puede dar ese proceso? Porque en el caso que dice usted, que se le... un trozo... No lo digo yo, lo dice el código, ¿verdad? ¿Te manda? No lo digo yo, lo dice el código. Ajá, sí. Entonces, como dice el código, digamos, en el caso de que un pedazo de un terreno se vaya y se deposite en otro terreno, por decirlo de esa forma, ¿cómo es que la parte que se
No sé si me voy a lograr dar a explicar. Pero No, yo ¿cómo- le entiendo. ¿Cómo es posible que si existiendo la determinación de la superficie y de los linderos de una finca, esta se vea afectada si eso está consignado en el registro de la propiedad? Está Ajá. consignado en el registro de la propiedad, obviamente, pero la alteración fenomenológica producto del crecimiento de un río altera esos sucesos. Esto es un suceso excepcional. Entonces, cuando se hace esa traslación, el propietario de la finca afectada continúa siendo propietario, ¿verdad? Pero es menester que haga una reclamación por la vía que corresponde, que es la vía judicial, antes de 6 meses. Por ejemplo, yo le planteo a usted esta situación para que me la conteste. En el año 2005, por un invierno muy severo, el río Motagua separó varias manzanas de la finca A y las trasladó a la finca B. Obviamente ahí se alteraron los linderos y yo no puedo alegar nada porque ya no existe esa parte de la finca, ¿verdad? Pero yo sí determiné que, ¿cuánto? Serían 2 o 3 manzanas, se adhirieron a la finca B. Entonces, usted que es el juez de Zacapa, recibe una demanda ahorita en el año 2022, en donde el propietario de la finca A reclama la parte del terreno que le fue segregado, pidiéndole que el de la finca B lo reconozca como propietario o le pague el monto de esa tierra. ¿Usted qué resolvería como juez? La separación se produjo en el año 2005, el reclamo ahorita en el año 2022. Bueno, según lo que dice el código, que no sé, no, ya perdió el derecho porque pasaron 6 meses, según recuerdo lo que te había dicho en el momento. Así es. Pero ahora bien, mi duda realmente es cómo es que se pierde el terreno, porque el otro terreno no, lo que pudo haber pasado es que perdió material, pero no perdió espacio. No sé si me entiendes. Entonces, No, yo sí lo entiendo, pero al perder terreno, perdió espacio. Pero, ¿cómo le diría? No, yo le entiendo lo que usted me quiere decir. Es decir, los linderos y la superficie, Se como mantiene. todas las inscripciones de dominio, están consignadas en el registro. Ajá. Pero ahí se alteró la superficie y se alteraron los linderos porque arrancó una enorme parte del terreno. Entonces, él no puede arguir que sigue siendo propietario si la superficie se redujo. Lo arrancó. Pero no entiendo cómo es que se reduce porque el pedazo de superficie no se perdió, se mantiene. Bien, se perdió, lo arrancó. Pues no, yo lo arrancó de cuajo, ¿verdad? Bueno, pero digamos lo arrancó, pero solo se llevó el material, no se perdió el espacio físico. El espacio físico No, el espacio físico se perdió. Lo que no hay, lo que habrá ahí es un vacío, pues, ¿verdad? Pero, entonces, si él no quiere reclamar porque se considera que el vacío le es suficiente, ¿dónde va a construir si ya no hay? No, el material, el suelo y el subsuelo lo arrancó y lo trasladó a otra finca. Mire, ese es un fenómeno de difícil acaecimiento acá, ¿verdad? Porque aquí hay ríos caudalosos y todo, pero no tan como ocurren, por ejemplo, en otras partes. Esta es una traslación del Código Español, pero lo que usted dice es decir que se perdió el material, pero no se perdió el espacio. Al perderse el material, se perdió el espacio. Le voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo un tanto diferente, pero tiene que ver con el planteamiento suyo, que es muy interesante. Por ejemplo, hace unos años aconteció un fenómeno muy especial en la zona 6. Habían varias casas, habían creo que 11 casas, y se produjo un socavamiento por problemas derivados de un pozo que había ahí que nunca había limpiado la municipalidad, como lo que ocurrió ahorita en el kilómetro 15. Pero ese fenómeno fue muy interesante porque las casas desaparecieron y se quedó un agujero, ¿verdad? Murió gente. Entonces la reclamación
de ese terreno no se podía hacer, ¿verdad? Ujú. Después, incluso creo que se produjo una mecánica de resolución tratando de rellenar el agujero, pero nunca se pudo, ¿verdad? Entonces, al perderse el material, se perdió el espacio, lógicamente, ¿no? Si yo tengo mi casa y se produce un arrastre y la arrastra al río y se lleva al terreno, solo que yo quiera construir en medio del río, pues, pero ya la finca con los linderos que estaba no existe. Sí, pero no sé si todavía he logrado yo expresar mi duda. Podría decirlo como cuadritos en una hoja de papel, por decirlo así. Por ejemplo, que cada esquinita de cada cuadrito está marcado. Entonces, al terreno, que es un cuadrito o una esquinita, no se le puede quitar el terreno, pero sí el material que está encima. No, y también el terreno. Si no existe el material, ya no existe el terreno. Pero no se queda así. Como por ejemplo, es decir, eso será ya una ficción. Si la finca inscrita en el registro de la propiedad ya no tiene superficie, no existe. Al arrasar el terreno, ya no existe espacio, ¿verdad? Ya no existe superficie. Bueno, está bien. Pues yo creo que no lo convencí, ¿verdad? Pero no, es que lo que pasa es que no miro la pérdida, es como que, digamos, en un terreno se quite todo el material de una montaña, el terreno está, solo lo que ya no está es el material de la montaña. No sé si me entiende. Es casi la misma analogía. No lo entiendo. Licenciado, ¿no será como el ejemplo que usted expuso del agujero de la zona 2, supongo yo, lo que hizo mención, ¿verdad? Así es, ¿verdad? En ese agujero se perdió una casa de una esquina, porque yo vivo por el sector. Ahí se perdió el bien inmueble, que era una casa como de 3 niveles. Pero lo que el compañero... Esa era la casa donde estaba una fábrica, no sé qué, esa no fue la que se perdió. Se perdieron, según tengo yo entendido, 11 casas y una calle. Entonces, ahí ya no hay nada, pues, ¿verdad? Entonces, pero al rellenar ese agujero, se vuelve a obtener el encaje de los terrenos. Yo creo que a eso se refiere el compañero. No, pero no es así. Es decir, claro, si se rellena el terreno y si yo voy a tratar de trasladar el terreno que fue segregado y lo regreso a su lugar, pues obviamente allí estará el terreno, pues. Pero en tanto que no esté, es decir, yo lo que no entiendo que me dice el compañero es que hay un arrastre, se llevó el material y sin embargo ahí está el terreno, es imposible, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo les traigo a cuenta cuando se ha seccionado en otros países, por ejemplo, una península, ¿verdad? Que han desaparecido una serie de comarcas. Entonces, decir que se llevó el material, pero ahí está la península, no es cierto. Pues, es que yo siento que precisamente el terreno está conformado de material. Buenas noches, disculpe, ¿no sería algo así como lo que pasó en San Marcos hace algunos años, que hubo mucha lluvia y hubo una parte en San Pedro que se vino como parte de la montaña y se llevó las casas y murió gente? ¿A eso se refiere usted, no? No, yo me refiero a la arrastre que ha sufrido. Es decir, no, el compañero también trajo el ejemplo de una montaña, pero yo estoy hablando del arrastre que genera una corriente, ¿verdad? Y que segrega parte de ese terreno, ¿verdad? Entonces, es decir, aludir a que porque hay una inscripción registral, la propiedad sigue ahí, eso no es verdad, porque ya no existe físicamente, aun y cuando esté consignado en el registro, ya no está esa superficie, ni están los linderos, ¿verdad? Es como una pérdida total, ¿no? Así lo interpretaría yo. Una pérdida parcial, ¿verdad? Porque segrega parte de la finca, no la destruye totalmente, ¿verdad? Aparte es de que la hubiera inundado y que ahí está el agua, y entonces la finca continúa ahí, tal vez como ocurrió con aquella, no recuerdo cómo se llamaba, una aldea que creo que el año pasado o antepasado fue sepultada por el agua, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El Cambrai? No era el Cambrai. Era una aldea que estaba por aquí, no recuerdo por dónde, pero se secó y ahí estaban las casas y estaba el área y todo.
pero aquí no, yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? Aquí estoy hablando con base en lo que dice el código, no lo que digo yo, que arrastra, arranca, segrega, extrae la parte de un inmueble y la traslada a otro, ¿verdad? Entonces no puedo decir que si quitó una parte, ahí se llevó el material, pero ahí está la parte que se llevó, no es cierto, ¿verdad? Lick, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Fíjese, Lick, que yo comprendo en lo que dice el compañero directamente, de que la explicación que usted da directamente es totalmente cierto, incluso lo que dice el código, pero lo que yo entiendo que el compañero no logra asimilar es que estamos hablando, o lógicamente su persona nos está explicando claramente de que es el desbordamiento o una corriente que se llevó obviamente una parte y una porción de la tierra. Y entonces automáticamente bueno, tal vez la palabra no es lógica la que voy a decir, pero es obvio que obviamente él no va a poder recuperar esa porción que arrancó del río porque va a ser una corriente ya, y él no la va a reponer, al menos que le construya con bloque y recupere el lindero que arrancó el río y quiera construir esa parte. Y lo que él no comprende es de que él dice que no se perdió la parte del terreno, claro, no se perdió, por supuesto, pero los 2, 3 o 4 metros que arrancó el río ya es una corriente. Es que yo no estoy hablando de 2 o 4 metros, yo estoy hablando de una extensión significada, yo les hablé de manzanas. Exactamente. Porque 2, 3 o 4 metros, pues alterará brevemente la superficie. Correcto. Pero si se agrega una enorme parte y la traslada a otra finca, él continúa siendo propietario. Claro, correcto. Siempre y cuando formule el reclamo. 3 o 4 metros no creo yo que implique mayor problema, porque entonces es un arrastre mínimo, ¿verdad? Tal vez cuando baje el río o cuando llegue el verano, el asunto se recupera, pero si fragmenta totalmente un inmueble, yo no creo que sea un simple arrastre de material. Pues, correcto, a eso me refería nada más. Era más o menos como le digo, de 3 a 4 metros, sí, como usted lo dijo, recuperable, pero ya una manzana bueno, obviamente es imposible de recuperar y obviamente sí existiría un orificio que no se puede recuperar, por supuesto, ¿verdad? A menos que se haga la reclamación. Sí, usted lo hizo más gráfico, pues así lo entiendo yo, ¿verdad? Correcto. Y es decir, estará registrado, pero eso habrá que modificarlo, pues porque es una superficie alterada. Se trata de un fenómeno excepcional, ¿verdad? Correcto, Luis, muchas gracias. Sí, lo comprendo. No, a ustedes muchas gracias por su intervención. Se hace muy interesante cuando se plantean estas situaciones, ¿verdad? Pero yo recalco que esta no es una exposición que yo esté generando, está regulado, ¿verdad? La verdad es que estos fenómenos son de difícil acaecimiento en nuestra patria, que son más propios de lugares en donde se ubican torrentes muy significados, ¿verdad? Ríos muy grandes y caudalosos. Pero aquí se han producido fenómenos de esa naturaleza no tan significados como los que estoy señalando. Es que fíjense que no recuerdo cómo se llama un lugar que es el ejemplo que les quisiera traer. Fíjense que creo que la aldea se llama El Jícaro. Y yo recuerdo que una persona sembraba tabaco ahí y arrancó una enorme porción de terreno. Y ahí no solo la arrancó, sino se la llevó, no la adscribió a ningún otro terreno, ¿verdad? Entonces, la finca se redujo ostensiblemente, ¿verdad? Se redujo en varias manzanas. Entonces no es que solo se arrastre el material y que quede el suelo y el subsuelo. Bueno, el subsuelo sí, el suelo lo arrastra enormemente, ¿verdad? Según la concepción contenida en este artículo. Es el municipio del Jícaro, del Progreso, Guastatoya. Es en Guastatoya, sí, exactamente. Buenas noches, disculpe, ¿y de qué forma se adhiere el terreno que se llevó, por ejemplo, al otro terreno? O sea, ¿de qué forma se adhiere el terreno A al terreno B? Se adhiere. El agua lo adscribe, ¿verdad? Es decir, el fenómeno en sí, yo no se los podría explicar, pero lo adscribe, lo junta, lo pega, ¿verdad? De alguna manera. Ah, ok. Suena, pues no, yo no sabría cómo explicarlo, pero miren, hay fenómenos, esto no es mi especialidad, pues la geología, ¿verdad? Pero
sí es obvio que el arrastre de materiales, así como la sedimentación propia del aluvión, que es un fenómeno pausado, va generando la ampliación de la superficie, la fuerza de la corriente traslada la parte de un inmueble y la adhiere, la adscribe a otro terreno, ampliando su superficie, que suena como increíble, ¿verdad? Pero ha ocurrido, así pasa. Sí, Bueno, y con respecto a lo que decía el compañero, por ejemplo, lo que quedó, por ejemplo, como inservible, por decirlo así, lo que se llevó o sea, la pérdida de terreno, eso es lo que usted dice que ya está como perdido, ya no existe. pues fíjese que ahí es lo que han tratado, yo no sé, un compañero dice que él vive por ese sector. Yo recuerdo que se trató o se logró resolver el problema, así como ocurrió aquí en el kilómetro 15, pues que lo taparon prácticamente, pero no sé qué pasó con esas fincas. Yo tengo la impresión de que nadie construyó ahí nada nuevamente, pero hay un compañero que nos acaba de referir que él es vecino de ese lugar, que tal vez nos ilustra sobre eso. El compañero que nos platicó que él era vecino de ese lugar, ¿qué ocurrió aquí en la zona 6? Bueno, yo creo que ya no. Buenas, sí, soy yo, Fernando, del Fernando. agujero de las dos, Sí, por el socavamiento de los colectores de aguas. Pues mira, ahí lo que pasó fue de que la MUNI en su obligación, eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Rellenaron el agujero, arreglaron el problema, pues si cada quien volvió a obtener lo que se había perdido en el agujero, refiriéndome a la tierra. Entonces cada quien refiriéndose al inmueble, digamos, ¿verdad? al inmueble, pero cada quien ya puso sus límites de lo perdido conforme a los registros que ya tenía. Sí, exactamente. Sí. Ahora el bien inmueble nunca lo van a recuperar, ni lo van a recuperar por la medio legal, porque fue un caso fortuito, ¿va? Se perdió. Pero hicieron, Fernando, otras construcciones ahí, digamos, los propietarios, una vez Sí, ahí hicieron otras sí, construcciones. así es. En la casa de la mera esquina, que estaba cerca de la periferia del agujero, ahí pusieron un parqueo. Ya no construyeron la casa que estaba ahí, la que usted mencionó de una fábrica, sino que hicieron mejor un parqueo. Porque esa quedó en el puro aire, me recuerdo yo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues lamento que la explicación no haya sido tan satisfactoria, pero así está regulado, ¿verdad? Lo relativo a la abulsión. No, y agradezco su explicación, licenciado. No, lo que pasa es que yo estaba como que imaginándome una forma diferente como usted me lo explicaba. No, usted tiene razón, mire, y también lo felicito porque cuando uno tiene una duda hay que plantearla, no hay que quedarse con ella, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que, vamos a leer detenidamente la exposición de motivos sobre esta figura para traer a cuenta algunos argumentos más. Voy a continuar para tratar de terminar la temática, ¿verdad? Hablamos de la mutación de cauce, que es cuando el río varía de cauce o se seca, ¿verdad? Entonces, ese cauce le pertenece al propietario, pero si el río dividía dos fincas, pertenece por mitad a cada una de esas fincas, mejor dicho, al dueño de cada una de esas fincas. Lo mismo ocurre con la formación de isla, que es el artículo 678. Lo vamos a leer. Dice formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla así formada distare de una margen más que de la otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Esto es relativo a los arrastres de material, ¿verdad?
pues aquí también no hay ríos tan impresionantes, pero tal vez el Usumacinta no podría yo afirmarlo con plenitud, pero de los ríos que relativamente conocemos, ¿verdad? Como el Motagua, dijéramos que es uno de los ríos más caudalosos, pues yo creo que hay más que todo islotes, ¿verdad? Pero no islas. Pero imaginémonos que hay un río tan grande en algún sector de Guatemala. Si se forma una isla por los arrastres de material, ¿verdad? Entonces, si la isla está en un río que separa dos propiedades, si la isla está más cerca de la finca A, será propiedad del dueño de la finca A. Si la isla está más cerca de la orilla de la finca B, entonces será del dueño de la finca B. Y si está en medio, si esté justamente en el medio, entonces pertenece por mitad a cada uno de los propietarios, ¿verdad? Al propietario de la finca A le corresponderá el 50% y al propietario de la finca B el otro 50%. No sé si esto esté claro, lo volvemos a leer. Formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas, a cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla así formada distare de una margen más que de la otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Y no sé si esto lo percibimos como yo lo percibí. Sí, licenciado. Seguro. Fernando, ¿para usted está claro esto? Sí, Milik, está muy bien claro. Sí, lo comprendo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar... Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de estas otras figuras que también plantean alguna duda. Espero tener la posibilidad de exponerlas con claridad. Es la accesión de mueble a mueble. Y esto ocurre cuando un bien mueble se une a otro bien mueble. La primera figura es la adjunción o conjunción. Está regulada en el artículo 689. Que lo vamos a leer. Tráiganlo a la vista, por favor. Dice el artículo 689. Adjunción o conjunción. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Fíjense que el ejemplo que presenta sobre la adjunción o conjunción la doctrina es el siguiente, el cual invoco porque me parece a mí claro. Imagínense que hay una persona que es propietaria de una piedra preciosa, de un rubí o de una esmeralda, ¿no? Y otra persona es dueña de un anillo que no tiene montadura, tiene la argolla, ¿verdad? Es de un metal valioso, de oro, digamos, que me imagino que es el metal más valioso en las joyas. Entonces ambos conversan y se dicen, mire, si nosotros montamos esa piedra preciosa, ese rubí, ese diamante o esa esmeralda sobre esta argolla, vamos a tener un bien muy valioso y lo vamos a vender y nos dividimos el dinero y lo montan, ¿verdad? Pero luego uno de ellos le dice, mira, pero yo creo que la piedra es más valiosa que el anillo y yo me voy a quedar con el 70% y a ti te corresponde el 30%. Entonces no quiero nada, dice el otro, ¿verdad? Entonces separemos. Y se separa. Entonces a eso se refiere este artículo. Dice, adjunción o conjunción, que sería bueno que ustedes anotaran este nombre que es doctrinario al margen de este artículo. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, es decir, que se puede quitar la piedra y el anillo no se lastima y el anillo propiamente dicho tampoco se lastima y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Estamos con eso, ¿no?
Y les pregunto si está clara la figura. Sí, me Sí, licenciado. Muy bien. Ahorita voy a concluir. Luego tenemos la especificación, que está regulada en el artículo 698. Y también les pido que ahí al margen de su código le pongan especificación. Ese es el nombre doctrinario, porque el código no utiliza la denominación especificación. Dice el artículo 698, empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Lo leo nuevamente. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Aquí es necesario traer a cuenta un ejemplo. Imaginémonos que existe, yo no sé si todavía existe la Bienal País, que era un certamen de diversas manifestaciones artísticas de pintura, de escultura, de poesía, ¿verdad? Bueno, imaginémonos que si no es la Bienal País, pues, hay un evento en donde se convoca a los escultores para presentar sus obras, ¿verdad? Y se señalan los premios y cuántos reconocimientos habrá en el primero, el segundo y el tercer lugar. Entonces hay un joven escultor muy talentoso, pero no tiene recursos, ¿verdad? Y necesita un bloque de mármol para hacer la efigie que va a presentar al concurso. Pues ya está medio resignado porque no tiene dinero para comprar el mármol, cuando él mira que en la vecindad de su casa hay un bloque de mármol ahí abandonado, ¿verdad? Está todo húmedo, con líquenes, con musgo. Entonces dice, esta es la solución, voy a hablar con mi vecino. Entonces va y toca la puerta y sale una persona y le dice, mire, fíjese que yo estoy interesado en ese bloque de mármol. Pero fíjese que el dueño de la casa, yo trabajo aquí, le dice, no está. ¿Y dentro de cuánto viene? Dentro de 2 meses, porque anda en el extranjero, ¿no? Entonces, mire, voy a tomar el bloque. De buena fe lo voy a tomar, me lo voy a llevar y cuando él venga, platicamos, ¿verdad? Entonces se lo lleva y hace una escultura y la somete a la consideración del jurado y gana el primer lugar. Entonces, ¿de quién es esa escultura? El artículo dice, empleo de materia ajena. El que de buena fe, él de buena fe fue a tocar, no estaba el dueño, se llevó el bloque, empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará. Entonces, el mérito fue reconocido porque obtuvo el primer lugar. Entonces, la obra es del escultor, según este artículo. Ahora, imagínense que el escultor realiza un trabajo, esculpe una efigie espantosa, ¿verdad? Que mal hecha y todo. No obtiene ningún reconocimiento. Entonces, ¿de quién es la obra? Vean lo que dice el 699. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho además de reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de estos el valor de la obra a tasación de expertos. Suena hasta ilógico e injusto, ¿verdad? Porque si gana el primer lugar, entonces es del escultor, pero si no tiene ningún mérito artístico, entonces la efigie es del dueño y claro, le pagarán una indemnización, ¿verdad? Estas son situaciones también de difícil acaecimiento, ¿verdad? Recordemos que el código es un código de mitad del siglo anterior. Esa es la especificación. Y la conmixtión está regulada en el artículo 695. Esta figura también se llama mezcla.
Fíjense que dice el 695, si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. El ejemplo de obtener es difícil, ¿verdad? Y yo les traigo uno contenido en la doctrina. Si dos personas, por alguna circunstancia, hacen una aleación de metales, ¿verdad? Con alguna finalidad de producir una joya o con otro tipo de propósito, ¿verdad? Unen un metal valioso con otro, ¿verdad? Y luego deciden ya no ponerse de acuerdo en la situación que les describo, y uno de los propietarios dice, yo quiero el metal que me corresponde y el otro el metal, pero no se pueden separar. Entonces se aplica la fórmula que dice acá. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando a otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. Fíjense que aquí también había una observación que me formularon en una de las secciones y me decía que ahora, de conformidad con la tecnología, con la evolución científica, todo se puede separar, dicen, ¿verdad? En esa época en la que fue redactado el código, obviamente eso no ocurría. Yo me puse a buscar si en efecto las cosas se pueden separar o no hay cosas imposibles de separar, y la respuesta es que hay algunas aleaciones que son imposibles de separar los metales sin que haya detrimento, porque se lastiman de todas maneras, ¿no? Así es que esa es la última de las manifestaciones de la accesión de mueble a mueble. Fíjense que les iba a hacer las preguntas de rigor, pero creo que ya rebasamos el tiempo que corresponde, y el día jueves vamos a ver la usucapión, y si nos da tiempo vamos a formular algunas interrogantes sobre este tópico. Así es que les deseo buena noche. Venturosamente ya la luz estuvo muy estable. Espero que ninguno haya tenido un problema como el que yo les describí. Si hay alguna pregunta, por favor, formúlenme. Licenciado, yo tengo una duda. Por favor. Ahí en la conmixtión iría el artículo 695, no el 590. Fíjese que esa es una confusión. No sé, perdónenme, pero tiene toda la razón. Fíjese que es el 695. Por favor, corríjanme. Ni me había percatado de eso. Feliz noche, Lic. Gracias. Feliz noche, licenciado. Sí, muchas gracias. Sí, perdonen, fíjense que el 590 es de la ocupación. Es un error, así es que les pido disculpas. Igual usted lo dijo dentro de su exposición, licenciado, no se preocupe. Muchas gracias, son muy amables. Que tengan buena noche.